Les dejo con Bernat, que va a hablar sobre las últimas intervenciones de conservación y restauración en Oxirrinco, descripción, metodología y sus resultados. Y bueno, es una conferencia conjunta con Delia Aguiluz y con Margalida Munar. Muchas gracias. Bueno, hola a todo el mundo. Vamos a proceder un poco a explicar en qué consisten estas últimas novedades de las restauraciones en Oxirrinco. Primeramente, gracias a todas por estar aquí, a todas las personas que han organizado estas jornadas. La verdad es que 10 años después se agradece volver a vernos las caras y a compartir experiencias, que al final es una de las cosas que se agradecen más en este campo de restauración y más en Egipto, con todas las problemáticas que nos surgen día a día y campaña a campaña, ya sean los elementos previsibles como los imprevisibles, que siempre hay un montón. Bueno, así un poco resumen, recordaros que Oxirrinco está a unos 190 kilómetros al sur del Cairo y que se sitúa en la orilla occidental junto al Bahr Youssef, que también ya ha salido antes, y que es un canal antiguamente navegable que daba al oasis del Fayum. Es un canal que servía para establecer conexiones comerciales a través de Oxirrinco hacia los oasis también occidentales, como por ejemplo uno de los más importantes, el de Bajarilla. A nivel cronológico, Oxirrinco nos caracterizamos por tener una amplia cronología también y que que claro, empieza sobre todo arqueológicamente hablando en la dinastía 26, aunque como Permetjet ya se documenta anteriormente, pero sí que arqueológicamente la ciudad empieza en la dinastía 26 y es el momento donde encontramos la mayoría de elementos de época faraónica, ¿no? Tenemos de los últimos descubrimientos de los últimos años también constataciones en la necrópolis de la época persa, con varias tumbas que nos han surgido. Y después, uno de los periodos más también importantes de Oxirrinco, y de ahí viene también el nombre, es en la época grecorromana. Aquí he puesto un poco la diferencia entre la época griega y la época romana también, porque es interesante también ver cómo evoluciona. Y bueno, y al final, otra de las partes importantes a nivel cronológico es toda la parte de época bizantina, y que bueno, es una de las partes también que nos ocupa mucho en el día a día, tanto de excavación como de restauración. Un poco para ver cómo funcionamos a nivel organizativo, ya sea toda la campaña, ya sea también el equipo multidisciplinar que actuamos ahí, tanto arqueólogos como restauradores, como arquitectos, especialistas diversos, antropólogos, antropólogas, que evidentemente actúan sobre todo porque estamos últimamente concentrados en la parte de la necrópolis, por lo tanto es imprescindible estos especialistas. Y especialistas también que puntualmente pueden ser requeridos por una cuestión de los hallazgos que se hayan ido produciendo en las campañas, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos a Wim van Meer, que era un ictiólogo, y después también a Lea, que está ahora con el equipo también, Lea Masquia, que está también a nivel de epigrafía y estudiando los textos. Es importante también que no solo hay multidisciplinariedad en todo el equipo, sino también es un equipo de restauración que hemos actuado allí de especialidades un poco amplias, desde épocas donde hemos tenido muchas pinturas murales, sobre todo de soporte adobe, y que han participado restauradores, sobre todo muy concentrados en el tratamiento de las pinturas murales, como por ejemplo Roger Cherrier, que hizo muchas campañas ahí en Oxirrinco, como también Pérez Rubira, que también ha participado en algunas de ellas, y que conformamos un poco todo el equipo. Es verdad que ahora estamos concentrados más con Delia Aguiluz, Margalida Munar y yo mismo, pero sí que es verdad que a medida que van surgiendo también los elementos a restaurar, pues se produce también búsquedas también de especialistas.
Trabajamos in situ y trabajamos en el laboratorio. La restauración de campo implica eso, que primero de todo la prioridad es el trabajo in situ y es el soporte a los procesos de excavación. Os hago un pequeño resumen de los elementos que generalmente ocupan nuestra campaña, como pueden ser, en este caso, pinturas murales, aunque años anteriores teníamos muchas pinturas en soporte Adobe, ahora tenemos muchas también pinturas en soporte pétreo, ya entraremos un poco más al respecto, que ocupan gran parte del día a día nuestro, no solo de trabajo, cuando surgen, sino también a nivel de estudio, porque ya veréis la especificidad de las pinturas, en este caso de la Basílica de San Filóxeno. Otros soportes de ayuda también en el campo, como limpiezas, análisis concretos, estados de conservación diversos para proceder a sus excavaciones. Engasados, extracciones de elementos más dañados o elementos que necesiten o que requieran ser microexcavados en laboratorio por su minuciosidad o quizá por su fragilidad. Y también, evidentemente, elementos puntuales de consolidaciones estructurales, donde generalmente también actuamos a concorde y con la ayuda de también los arquitectos que nos ayudan en esta fase, y así como nosotros ayudamos en las partes de arquitectura que requieren más estudios de esa índole, ¿no? Y bueno, y soportes en el campo como aberturas, que últimamente también hemos tenido que abrir alguna tumba, y cerrados después también de las tumbas con sus consolidaciones. Pero como vamos a hablar un poco de las últimas intervenciones, 10 años son muchos, con lo cual han pasado muchas cosas. Cuando estaba haciendo un poco el PowerPoint decía, guau, ¿qué ponemos? ¿No? Pero es verdad que últimamente hemos podido centrarnos mucho en lo que son las decoraciones pictóricas, y en este caso empezamos haciendo un poco de resumen de cómo analizamos las decoraciones pictóricas, sobre todo las murales, en nuestro yacimiento. Y es que, evidentemente, el soporte donde están hechas las pinturas murales condiciona el método a tratar, ¿no? El tratamiento que se le tiene que dar, ya sea una cuestión de conservación in situ o ya sea en otros casos, como por ejemplo extracciones, ¿no? Pero es eso, el soporte condiciona los trabajos y también dónde esté situado esta pintura, que hay veces que están más alejadas o menos alejadas de lo que es el núcleo central de la excavación. Nos centraremos, como ya hemos actuado y explicado muchas veces, las pinturas en soporte Adobe que ya hemos extraído y hemos entregado muchas en el Servicio de Antigüedades. Vamos a tocar sobre todo las que yo ya llamo las de base de preparación en soporte pétreo, ¿de acuerdo? Y en otras que es un poco diferente, ya explicaré el porqué, sobre enlucidos en soporte pétreo, ¿de acuerdo? Base de preparación enlucido, es un poco diferente, pero ahora veréis por qué. Y bueno, y evidentemente también tenemos un elemento interesante, que es analizar un poco estas pinturas murales con otros tipos de elementos, como por ejemplo los cartonajes o los carcasas de yeso, así como los vasos canopes, estelas funerarias o elementos diversos que te das cuenta de que iconográficamente tienen una relación directa con las pinturas o lo que hemos ido analizando, ¿de acuerdo? Solo por poner un ejemplo, tenemos a la imagen de la izquierda, sí, de la izquierda, tenemos la pintura, tenemos la tumba número 1, que es una pintura directamente sobre soporte pétreo y que donde, como podéis ver, la junta no da sitio a que haya prácticamente, bueno, que no haya juntas, prácticamente es piedra con piedra y por lo tanto es un soporte pétreo directo. En la imagen de la derecha podemos ver una estructura de adobe con un tratamiento, en este caso, de una extracción de una pintura mural en soporte adobe. Se producen las extracciones por muchos elementos que, bueno, que ya sea por seguridad, ya sea porque se tienen que excavar, son muchos elementos los que intervienen en decidir en la extracción o no de las pinturas en soporte adobe.
Pero, como decía, en las últimas campañas nos hemos centrado mucho en las tumbas grecorromanas y, en este caso también, un bajorrelieve con decoración pictórica, aunque prácticamente solo queden pequeños retazos de decoración pictórica en este bajorrelieve. Son básicamente tres las que tienen decoración pictórica: la tumba 3, que está bastante estudiada, la tumba o cámara 29, que es prácticamente es un lienzo decorado con dos leones sedientes a los lados, y el sector de 26, que es otro sector también excavado a los últimos 10 años y que también hemos podido estudiar e intervenir a nivel de conservación y restauración y también documentación. Aquí un detalle de lo que decíamos, el tipo de soporte. El soporte de este tipo de tumbas, las que tenemos en Oxirrinco, es que son bloques de piedra relativamente pequeños en comparación con las épocas anteriores, que son bloques bastante más grandes, con unas juntas a base de muna, a base de este barro, ¿de acuerdo?, que luego es sellado con un mortero de tipo yeso que simplemente aguanta la junta, y eso es lo que tenemos. Cuando se realiza la ejecución de la pintura mural en estos soportes, nos damos cuenta de que prácticamente no hay una preparación de la piedra para ejecutar la decoración pictórica. Y eso lo que se produce es que una vez salta, por ejemplo, el yeso de la junta, perdemos la decoración pictórica de la junta, ¿no? Y simplemente es una base de preparación porque al final lo que hacen a veces es, algunas de las veces, como por ejemplo en la tumba 3, lo que hacen simplemente es poner un color de fondo. Ya no rellenan, no se preocupan de que realmente la superficie esté lisa, es directamente la pintura encima de esta color de preparación, de esta base de preparación, y directamente sobre la piedra y sobre estos sellados de las juntas. Aquí os he puesto uno de los ejemplos últimos que hemos reactualizado porque con la ayuda de las fotografías y todo se pueden realizar muchos análisis que antes no veíamos comparativos, y últimamente lo que estamos haciendo es comparar las fotografías de antes, después, durante, y hacemos una complementación de la documentación que teníamos inicial a lo que estamos haciendo actualmente, que es esta complementación y dejarlo dibujado nuevamente. En este caso, por ejemplo, la tumba 18 se encontró sin techumbre y con una de las paredes prácticamente completamente desaparecida. ¿De acuerdo? Se encontraron unos bloques que correspondían mayormente a esta tumba y de los cuales se pudieron poner pocos en su lugar original, de los que se pudieron identificar. Lo interesante fue, una vez se pudo recuperar parte de estos bloques y volverlos a poner en su lugar original, pues se realizó un dibujo en base a lo que teníamos en el momento de excavación, lo que hemos podido comprobar y recolocar in situ, y bueno, y eso es un poco la tarea de documentación. Es interesante ver, por ejemplo, el lienzo de la pared, ¿de acuerdo?, donde se ven todas las pérdidas y los elementos añadidos. También aquí tenemos a Nut, que está en el techo, en la parte del techo, y que también con los procesos de degradación de la misma tumba, pues bueno, es interesante tener el dibujo y las fotografías porque siempre están en un punto bastante crítico de estados de conservación, con lo cual toda la documentación que se puede realizar sobre ellas es muy interesante. En la tumba 21 es esta que os decía, que tenía también una parte de bajo relieve, pero es verdad que en la antecámara, gracias otra vez al estudio exhaustivo de las fotografías iniciales y finales y de los procesos, hemos podido recomponer otra vez un poco la pintura que se conservaba en el momento de la excavación. Hay que pensar que los pigmentos enseguida, una vez se han excavado, pierden muy rápidamente el tono, ¿no? Y perdemos mucha información en ese momento, primer momento, que por lo tanto esas fotografías de esos momentos son muy importantes a la hora de hacer la recolocación final y poder hacer estos dibujos.
En este caso el bajorrelieve, que además tenía una afectación por sales espectacular. Toda esta parte de aquí que veis a la mano izquierda, a la izquierda de la figura de Osiris, está muy afectada por sales, una concreción de sales espectaculares, y además tenemos unas fotos de unas flores de sales preciosas, pero que evidentemente han alterado absolutamente no solo el soporte pétreo, sino también la decoración pictórica, que ya os digo que en este caso quedan pequeños retales. Es interesante este bajo relieve porque es el único que tenemos en Oxirrinco, y en este caso en una tumba grecorromana, y que es también curioso la ejecución, que tampoco dista un poco también de ser una ejecución muy bien hecha, ¿no? Ya se puede ver con las líneas estas negras y rojas que os he puesto que el plano de situación del bajo relieve es está desplazado del centro de la pared, ¿no? Aquí podéis ver lo que sería el centro que podría ser original en negro y lo que resulta de la ejecución realizada, ¿no? En la tumba o la cámara 29, como podéis ver, tenemos también este pequeño lienzo al estilo de la tumba 3, pero que estaba en muy mal estado de conservación y que hemos tenido que sacarnos los ojos también para poder realizar un dibujo con un poco de cara y ojos, ¿no? Y la verdad es que es bastante sorprendente, porque el dibujo es muy interesante, no solo por la iconografía que nos reproduce aquí, que además también uno de los elementos más interesantes también que no os he comentado son los peces oxirrinco contrapuestos generalmente al pez lepidoto, ¿de acuerdo? Y aquí hemos encontrado también en esta parte izquierda el pez oxirrinco, y en la parte derecha lo que podría representarse al pez lepidoto, ¿de acuerdo? Pues es interesante ver cómo se reproducen toda esa iconografía y se va consolidando estas imágenes, ¿no? Que cada vez encontramos más y que además se relacionan no solo en las tumbas, sino en las carcasas de yeso que posteriormente os enseñaré, y que podemos ver semejanzas espectaculares entre ambos dibujos, ¿no? El otro elemento de decoración pictórica en pintura mural que nos ha ocupado y nos ocupa mucho trabajo es la Basílica de San Filóxeno, en el cual, aquí podéis ver la basílica situada en la necrópolis alta de Oxirrinco, en la cual la ejecución vuelve a ser sobre piedra, pero sí que es verdad que hay claramente un enlucido. Es decir, hay una capa, a veces más gruesa, a veces menos gruesa, de un enlucido que regulariza la superficie y donde se realizan las pinturas murales. Aquí para que veáis un poco cómo funcionó la excavación, lo que sabemos anteriormente de este edificio es que posiblemente era un serapeo tolemaico, que evidencias arqueológicas nos quedan muy pocas, pero sí que el momento cumbre de este elemento es la época dedicada a San Filóxeno, que lo sabemos gracias no solo a la documentación de papiros, que sabemos que había esta basílica, sino también en los numerosos grafitis que nos hemos encontrado dentro de la cripta, ¿no? Y luego se convierte en una necrópolis tardía a partir del siglo VII. El proceso de excavación, y aquí es interesante ver cómo actuamos los restauradores, el equipo de restauración en campo, es que la excavación se prolongó en varias campañas y eso tuvo que combinarse con la consolidación o al menos la protección desde el primer momento que descubrimos que habían pinturas murales. Es decir, tuvimos que combinar la excavación
con la restauración o la conservación de estas pinturas murales que no sabíamos qué cantidad albergaba, pero que ya nos parecía desde buen principio importante, con lo cual tuvimos que combinar los trabajos. Además, no solo unos trabajos de excavación fina, sino, como podéis ver, excavación de sacar cascotes, sacar capiteles, columnas, fustes de columnas. Donde está el ingeniero de minas, que está encima de la columna, pesaba 6 toneladas, el cálculo aproximado. Y claro, os podéis imaginar que tratar con todos estos elementos ha sido difícil, sobre todo también encaminado a la conservación de las pinturas murales, que al fin y al cabo son enlucidos. Pero es verdad que a partir del 2018 se construye una cobertura y es el momento en que ya destapamos todas las pinturas y podemos proceder, bueno, eso es una fotografía de los engasados anuales que realizamos durante los procesos de excavación. Aquí una patología interesante es ver cómo los bichitos, como la carcoma, como no sé qué bicho se podía comer el paraloite y las gasas, pero como de un año para otro teníamos que reengasar, volver a poner muchas de las gasas por biodeterioro, ¿no? Es aquí una foto interesante más que nada por la sorpresa de decir, bueno, esto sufre todo tipo de ataques, ¿no? Y después ya la basílica con la techumbre, que fue el momento en que pudimos destapar todas las gasas que habíamos puesto preventivas y se hizo una primera ortofotografía que nos sirvió en base a la ortofotografía para hacer los dibujos de las pinturas murales. Vale. Cuando llegamos a las pinturas murales ya nos dimos cuenta, cuando empezamos los trabajos, en que tratábamos al menos de 2 capas de pinturas murales superpuestas, con unas imágenes completamente diferentes. Teníamos una decoración vegetal muy clara en un principio, pero veíamos una decoración geométrica muy clara también en una capa inferior. Como resultado de estos análisis hemos podido ir dibujando y enseñando y viendo cómo se comportan las diferentes capas de pinturas murales que hemos encontrado en esta basílica. De momento los trabajos básicamente son muy puntuales, catas muy puntuales, y básicamente lo que se ha hecho es unos dibujos en base al estado de conservación actual o en el momento en el que nos encontramos, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver los dibujos correspondientes a la capa número 1, que llamamos, que sería la más moderna de las decoraciones pictóricas halladas en esta cripta, en esta sala principal. La segunda capa, como veis, es esta ya mucho más geométrica. Ya solo vemos pequeños retazos, ¿de acuerdo? Y destellos de pintura, pero porque está tapada por la pintura más moderna. Pero nos indica que también es una de las pinturas más importantes que se han hallado dentro de la cripta y de las que se nos ha conservado. Pero, de todas maneras, aparte de estas 2 primeras capas, nos hemos encontrado que en uno de los lienzos, en este caso en la pared este, en el lado norte, nos hemos encontrado encima otra decoración pictórica completamente diferente entre la que habíamos llamado primera y segunda decoración pictórica. En este caso, en la parte de arriba podéis ver la decoración floral, vegetal, con unas imitaciones de marmoleado. A la parte de abajo vemos la siguiente capa que hay inferior, que solo vemos unas representaciones figurativas de lo que quizá podría ser San Filóxeno o algún mártir local, estamos ahí también analizándolo. Y la parte de abajo vemos ya otra vez la segunda capa, que corresponde a estas 2 que está por debajo de estas figuras, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver una superposición rápida, lo que sería la ortofotografía, señalando la primera capa pictórica, señalando la inferior, que tiene el número 3, y la capa número 2, que sería la geométrica, ¿de acuerdo? Pero es que además, estas son las más importantes, pero es que además hay otros elementos que aquí no se ven exactamente, pero hay otros elementos como aquí y otros retales por aquí que nos muestran más capas inferiores y además también con dibujos o colores diferentes, ¿de acuerdo? O sea, estamos
delante de unas 5 capas superpuestas decoradas, de las que prácticamente solo vemos la primera, la segunda y la tercera. En una de las vueltas, en la vuelta central, simplemente con la primera imagen que tenemos del inicio de la excavación, podemos ver que ya se veían diferentes capas. Y en este caso también corresponden a 5 capas en este caso, 3 de pintura mural y otras 2 que son como unas capas superpuestas, pero que no presentan una decoración voluntaria, o no hay una decoración pictórica. Aquí podemos ver las diferentes capas, cómo se podían analizar a partir de la primera fotografía inicial. Aquí uno de los trabajos de realización de catas. Y en este caso en el corredor, y si solo afectó a una parte, que es la que estaba libre para poder realizar estas catas, porque evidentemente procuramos no eliminar información de tipo grafito, de tipos de pictóricos o cualquier elemento que se pueda ver. Aquí es el final de la cata, donde encontramos esta cruz, que ya os digo, está en el corredor. Aquí un dibujo que muestra la superposición de capas. La que está un poco en negro es la inferior. Se le añade luego la capa del monje, que está aquí, que es única y exclusivamente tenemos este trozo de esta capa superpuesta, y luego sí que tenemos esta cenefa de tipo vegetal, de tipo floral, que la encontramos en el resto también de las paredes, ¿de acuerdo? Pero como podéis ver, otra vez superposición bastante compleja de las capas pictóricas decoradas. Vamos un momento a ver qué nos ocupa más en nuestros procesos de excavación. En este caso, recordaros que estamos en una necrópolis, por lo tanto, una de las principales actividades que realizamos es el soporte en el campo a la hora de extraer carcasas de yeso, cartonajes, momias, todo lo que se pueda extraer, que se pueda conservar o analizar a posteriori con mejores condiciones en el laboratorio, en los almacenes de la misión, pues se extrae y se procura ese desplazamiento seguro hacia las dependencias de la casa. En el caso de los estados de conservación que sean ruinosos, que sean malos, se excavan directamente in situ. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver un proceso de engasado de un cartonaje, o en este caso de una carcasa de yeso, que además daba la casualidad que teníamos otro inmediatamente inferior, con lo cual nos hacía un poco complejo la extracción por la parte de abajo de todo el bloque. Aquí vemos ya la extracción de la carcasa, de la momia conjunto, momia, cartonaje, carcasa de yeso inferior, que aquí sí que pudimos hacer un poco más todo el protocolo. En el otro fue un poco sálvese quien pueda, y en este caso sí que pudimos dedicar más espacio a ese tratamiento, incluso por la parte inferior, porque abajo ya no teníamos otro cartonaje. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver la evolución, el engasado, el corte por las partes inferiores y el desplazamiento mediante unos soportes de madera a la litera para ser llevados al laboratorio. En el laboratorio, aquí un par de imágenes genéricas de los diferentes trabajos que realizamos en el laboratorio, como pueden ser limpieza de metales, estabilización de los metales, como puede ser también el tratamiento a posteriori de los cartonajes, que no es poco el trabajo que conlleva, y bueno, como ya hemos visto, a veces son unos puzzles que además nosotros, por eso preguntaba lo de la consolidación, porque muchas veces nosotros nos encontramos en estados pulverullentos, con lo cual muchas veces no podemos ni tocar las superficies de los cartonajes o de las carcasas de yeso en mal estado de conservación, y a veces requiere de una preconsolidación. La organización también de las piezas y las limpiezas mínimas o de los elementos más inestables que se puedan encontrar. Aquí también tenemos una fotografía en los laboratorios del almacén de antigüedades que tenemos justamente al lado, y que alguna vez, cuando hemos tenido muchos elementos
restaurar, nos han permitido usar sus talleres para poder proceder. Y aquí tenemos a Roger Charrier y a Pere Rovira también interviniendo en este caso en las pinturas murales de soporte Adobe extraídas durante varias campañas. Los elementos metálicos es verdad que últimamente nos salen menos, pero es verdad que ha habido momentos en la excavación de Oxirrinco que hemos tenido una barbaridad de elementos metálicos y en este caso de aleaciones de cobre. Aquí os pongo un ejemplo más clásico que tenemos, que es la olla llena de Osiris, de estatuillas de Osiris, que encontramos y que nos costó durante varias campañas ir interviniendo en cada una de las figuritas que en esta olla encontramos. Al final fueron unas 56 piezas de todo tamaño, de toda tipología, de técnicas ejecutivas diferentes. Tenemos elementos sólidos, tenemos elementos con barro en su interior, con lo cual nos indica una variedad en la ejecución de las estatuillas de bronce. Otros elementos cerámicos que nos ocupan a veces son las extracciones in situ, que después tenemos que tratar en el laboratorio con estos fragmentos y con el enganchar en fragmentos, ¿no? Una de las cosas que también tenemos últimamente y que ya habíamos tratado, pero que es verdad que nos hemos encontrado, en este caso con sudarios de época bizantina, y que mediante la aspersión de vapores de agua fría en frío, no caliente, hemos tratado de estirar, ir aplanando, ir limpiando mínimamente los tejidos para poder ser almacenados, guardados y estudiados correctamente. Aquí en la imagen de la izquierda podéis ver los sudarios en el momento de la extracción en la necrópolis, o sea, con los cuerpos, ¿de acuerdo? Y ya para acabar, ver un poco las carcasas de yeso, los procesos de pegado. Aquí podemos ver un poco esa similitud que os comentaba entre las pinturas murales de las tumbas grecorromanas con estos cartonajes también de época y que guardan prácticamente una similitud iconográfica, además de estilística, y que es muy interesante a nivel de colores y cómo dibujan todas las figuras. Extracciones de cartonaje que luego pasan al laboratorio con un trabajo bastante importante. De los últimos elementos que nos traen más de cabeza, los paquetes de papiros y sellos hallados en los conjuntos de momias y cartonajes. Estábamos acostumbrados, entre comillas, a tratar papiros deshidratados de la arena o de sustratos normales para encontrarnos luego en papiros en los procesos de momificación. Eso ha complicado extremadamente los procesos de conservación porque no solo son papiros deshidratados, sino que además están quemados por los propios ungüentos de los procesos de momificación. Es las novedades de estos últimos años que nos están dando verdaderos dolores de cabeza porque son prácticamente intocables y que además tenemos una epigrafista detrás que nos pide por favor que los saquemos, los tratemos para poder ver y ir viendo sus escrituras, que son muy interesantes. Aquí podemos ver uno de los sellos que tenemos y en este caso en contexto pegado al papiro. ¿De acuerdo? Es esta imagen superior. Podéis ver las patologías, en este caso las sales, cómo actúan destrozando como pinchos todos los papiros y es realmente un auténtico drama. Simplemente os pongo aquí es uno de los papiros más interesantes que hemos sacado últimamente, que es uno de los que están más en proceso de estudio, que es el papiro del cartonaje correspondiente a un infantil de 13-14 años llamado Potamón. ¿Vale? Aquí podéis ver a Adile Eguiluz haciendo todo el proceso de desdoblado y consolidado y en este caso conservar el papiro entre dos hojas de cristal para que se pudiera leer por los dos lados, ¿de acuerdo? Que era uno de los problemas. Bueno,
Aquí un par de imágenes de los sellos de arcilla, que no tienen de momento ninguna más complicación que el pegado. Ver un poco que la restauración de campo es eso, es el soporte en los procesos de excavación, los tratamientos de urgencia, mínimos tratamientos indispensables y máxima rendibilidad de los productos y, evidentemente, los procesos de documentación y registro. Y bueno, recordar eso, que nosotros como restauradores nos basamos mucho en cómo se ejecutan los elementos para poder ser intervenidos, y eso hace que nuestras clasificaciones sean ligeramente diferentes a veces a la puramente cronológica historiográfica, ¿de acuerdo? Para restauradores, esto para ti, ya voy, acabo. Restauradores oxirrinquitas de época. Tenemos de los 399 Uxeptis que encontramos en la tumba de 54, encontramos 9 restaurados por ellos. ¿Vale? Estaban despegados, pero sí que es verdad que les cubría una pequeña capa como de yeso o algo así que los pegaba y los unía. Bueno, eso es un detalle que me apetecía. Y el otro detalle que me apetecía también es el sellado que hacen de este tintero de aleación de cobre con posiblemente un plomo, un estaño, algo parecido, para poder recuperar y reutilizar para ellos mismos. Y aquí una fotografía de cómo se encontró el tintero. Bueno, gracias a todas y todos por vuestra atención, al equipo, por supuesto, y a todos los que habéis hecho posible este congreso. Gracias. No sé qué hora es. Mira. Que si cuando engasáis hacéis una consolidación previa o no. O cómo desengasáis, porque para mí el problema es que luego no hay quien desengase. Intentamos hacer una preconsolidación en muchos casos del soporte, porque a veces es que es tan pulverulento que es que no puedes practicar ni tocarlos, ni limpiarlos, ¿no? Y a veces lo que sí que hacemos es una aspersión progresiva de la misma resina que utilizamos luego, el Paraloid, para después engasar. Es uno de los elementos. Sí que es verdad que a veces cuando tenemos decoraciones como por ejemplo más frágiles, como por ejemplo pan de oro, cosas así, sí que hacemos preconsolidaciones también con papel japonés, previo al engasado con gasas posteriores. Pero sí que es verdad que una de las problemáticas es luego la extracción de las gasas, que claro, tienes que ir con mucho cuidado. Intentamos no tener una trama demasiado amplia, porque también nos deja a veces de la trama de las gasas, perdón, para que sea lo más fino posible si hay alguna pérdida. De todas maneras, es verdad que, claro, si están en un estado de conservación bastante bueno, intentamos engasar lo mínimo. Es decir, ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la tumba 31, que encontramos una carcasa de yeso. Estamos hablando de carcasas de yeso, que últimamente estamos con ese tema de diferenciar cartonajes, carcasas de yeso, y porque es bastante diferente la ejecución técnica de estos elementos. Pues claro, el volumen de yeso y el peso adquirido son extremadamente importantes, y en ese caso, por ejemplo, el de la tumba 31, me acuerdo que lo que hicimos simplemente es un engasado puntual en las zonas más frágiles, que suelen ser las rodillas y el cuello, simplemente para poner una gasa para poderlo llevar al laboratorio e intentar engasar lo mínimo posible para evitar las pérdidas que se producen evidentemente en los momentos de desengasado. De momento estamos así, queremos hacer pruebas con otro tipo de consolidantes o de resinas que podamos también combinar, que sean a base de diluyentes diferentes para poder crear barreras, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, generalmente sí, tenemos problemas, y es lo básico, lo que comentábamos antes. Si podemos no engasar, a veces mucho mejor. Mucho mejor.
Muchas gracias por tu presentación. Y a mí me ha parecido muy interesante las restauraciones osirrinquitas. ¿Habéis encontrado muchas aparte de estas de los susceptis? No. No, la verdad es que, no, bueno, a ver, en materiales no, estaba haciendo, de hecho, estos días estaba preparando el PowerPoint y me hizo gracia, porque sé que tú, además, estás con estos casos y en este caso, pues, hizo gracia porque de los 399 Usceptis, estos 9, es que se veía claro, porque al principio pensamos, a ver, se nos han roto por el camino, perdón, y... Y no, efectivamente, eran restauraciones antiguas, los susceptis son absolutamente hechos cada uno como les pareció, o sea, hay una amalgama importante y se ve que los últimos los pegaron y los pusieron allí diciendo, bueno, pues mira, ya suman, ¿no? Ves sumando. Claro, porque es que, claro, ¿por qué vas a poner unos rotos, no? Y en el caso del tintero sí que lo teníamos documentado, es interesante ver esta reparación, pero en el caso del tintero tampoco no sé si se llegó a usar con esa reparación, no parece que no pudiera ser, pero también es interesante que tenemos otro tintero que lo que hicieron fue una enyesada, sí, le pusieron como un yeso en su interior, como una especie de mortero para sellarlo, quizá porque también tenía algún tipo de pérdida para usar como tintero. Es interesante porque tenemos ahora 3 o 4 tinteros de este estilo y es interesante ver un poco cómo funcionan. ¿Qué cronología tiene esa, o sea, los que son ¿Es de época cristiana ya? Sí, no, son bizantinos, ¿no? Porque sí. Cristiana, bizantina, sí. Pero claro, esas restauraciones pueden ser de... no se sabe cuándo. No, claro, son de, o sea, nosotros nos encontramos ya eso así y lo que no sabemos es cuándo se hicieron pero sí que los encontramos así ya. Puede ser una reutilización quizá o una... No creo, Yo creo que simplemente se les debía romper y debían arreglarlo para seguir con el uso, porque al fin y al cabo están súper vinculados. O sea, en el caso del tintero que os he mostrado, está súper vinculado a unos cálamos, a un estuche, es decir, era un escriba, era una persona que utilizaba eso, era alguien que estaba utilizando ese elemento, con lo cual es una restauración para en este uso, caso, ¿no? Claro. Sí. Muy interesante, sí. Hola, Bernat, enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. Yo os quería preguntar si, con respecto a las 3 policromías que habéis encontrado, a la superposición de capas pictóricas, quiero decir, si habéis analizado la composición de los pigmentos o de la capa de preparación y si habéis valorado hacer algún tipo de estudio como con una reflectografía infrarroja o algo así, que no siempre tiene por qué funcionar, pero a lo mejor podría dar mucha información sobre las capas inferiores. Claro. Ese es un tema, ese es el tema. Sí, verá, solo puedo hablar de lo que ahora mismo podemos ver in situ, porque estamos valorando la posibilidad de hacer estudios analíticos no invasivos, no destructivos y que podamos llevar allí para poder analizar un poco más, no solo en pequeño detalle como podría ser una analítica de un aglutinante, sino también intentar ver qué podemos ver más de la ejecución de las tres al menos capas que tenemos más claras, porque la verdad es que el lienzo que os comentaba de las 3 capas es muy difícil discernir qué es de cada una, ¿no? Al final es un estudio estratigráfico, pero claro, cuando pierdes la relación estratigráfica entre las U's verticales, pues se hace difícil establecer una correlación, una correspondencia. A partir de ahí sí que queremos hacer algún tipo de estudio de esta índole, pero aún no lo hemos hecho. Es un tema que nos queda pendiente y que ojalá pudiésemos hacerlo, porque la verdad es que aún nos queda mucho trabajo de limpieza
y de las pinturas, de la eliminación de las resinas del paraloid también, que claro, es verdad que no se engasó por una cuestión tanto de tiempo como material, y la verdad es que al final también me alegro de no haberlo engasado todo al completo, porque hubiésemos tardado mucho más y simplemente atacamos básicamente los puntos más débiles que podíamos encontrar para que no se cayera el resto de la pintura por la parte inferior, ¿no? Pero sí que es verdad que aún nos queda mucho trabajo, hay mucho trabajo aquí en esta sala principal, que es la que tenemos cubierta, la otra, lo que es la vuelta central, aún estamos intentando poder cubrirla para poder continuar con los estudios y la conservación y la restauración, pero bueno, básicamente estamos allí. Es un tema que nos queda pendiente, ver todo qué tipo de fotografía podemos utilizar para poder analizar concretamente, como también intentar ver si podemos ver un poco más la iconografía o lo que tenemos por debajo de cosas que no hemos visto a simple vista. Gracias. A ti. Hola, yo vuelvo a las restauraciones antiguas, lo siento. A ver, ¿tenéis alguna idea del tipo de adhesivo que se empleó para pegar los susceptis o tenéis previsto realizar algún tipo de análisis? No, de momento no, pero parece que más había como un poco de yeso o algún elemento que simplemente lo cubría. No parece que hubiese tampoco un elemento más allá que el puro yeso, que además les encanta porque pega muy bien todos estos elementos ahí en Egipto, sobre todo. El yeso funciona muy bien. Pero solo parecía esta pequeña capa de yeso, o lo que digo yeso, pero básicamente es eso. No tenemos nada más de momento en este caso. Gracias. La normativa a veces impide que se hicieran todas las analíticas que podemos hacer fuera de Egipto. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que aceptar esas normativas y esas, digamos, los puntos que cuando se pide un proyecto marcan. Entonces, bueno, sí se pueden hacer, evidentemente, porque de hecho se han hecho análisis en muchos proyectos, pero hay que hacerlos siempre siguiendo esas pautas. Laboratorios de allí, a ser posible, pero claro, los laboratorios de allí, por lo menos los que yo conozco, te tienes que poner a la cola para que te hagan el análisis. Luego a veces también el presupuesto da lo que da y muchas veces hay que ajustar mucho esos presupuestos para poder hacer todas esas analíticas. Entonces, hacemos lo que podemos muchas veces teniendo un pequeño laboratorio de, entre comillas, análisis, pero análisis que nosotros hemos aprendido en las escuelas de restauración o en nuestra propia trayectoria profesional. Son análisis muy sencillos que nos dan la información que nos dan y muchas veces nos solucionan el problema de primera mano, pero no podemos ir mucho más allá. Entonces, si tú tienes que intervenir inmediatamente, limpiando, consolidando, si tienes que extraer una serie de elementos arquitectónicos, móviles o lo que sea, no puedes estar esperando hacer una analítica. Entonces, tiene 2 o 3 años o aunque sea 1 año. Es la prioridad arqueológica muchas veces la que marca las pautas. Entonces, sí, tú puedes pedir los permisos porque te los van a dar. O sea, no es que no quieran que se hagan análisis. El problema es extraer muestras y sacar las muestras fuera de Egipto, que eso sí que está absolutamente prohibido. Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos y nosotros aceptamos esas normativas. Por eso, a veces el análisis que tendría que ser lo inicial, pues va un poco, pues eso, a posteriori. Pero al final se acaban haciendo y se acaban sacando resultados, digamos, a partir de simples o sencillas analíticas y muchas veces la propia experiencia, ¿no? Si tú encuentras materiales que se repiten en tu trabajo, en el tipo de yacimiento, muchas veces la cronología es importante y sobre todo leer, leer y leer.